Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra serie de funciones. En el capítulo anterior trabajamos con el conjunto de partida, el conjunto de llegada y el conjunto de las imágenes para poder determinar la forma algebraica de una función. Pero ¿para qué valores reales yo puedo aplicar este criterio? En el siguiente video empezaremos a trabajar con el conjunto de partida, llamado dominio de una función. Y te voy a presentar funciones donde en su expresión algebraica tenemos fracciones con variables en el denominador. Porque recuerda que una fracción se indetermina cuando el denominador es cero. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, vamos a trabajar hoy día con el conjunto de partida de una función que se llama dominio y que básicamente es un conjunto, en este caso de números, a los cuales yo le puedo aplicar este criterio, esta norma o esta regla de la que habíamos hablado ya en los videos anteriores. El dominio nosotros podemos calcularlo mirando las gráficas, pero no hemos llegado a las gráficas todavía, y se puede trabajar con los diagramas sagitales o con la forma algebraica, que es lo que vamos a hacer hoy día. Más adelante, cuando ya aprendamos a graficar una función y cuando ya conozcamos todas las gráficas de las funciones con las cuales hemos trabajado, vamos a hacer un video para trabajar con el cálculo de dominio, pero mirando solamente las gráficas, ¿ya? Ahora, entender que la forma algebraica, la forma algebraica de una función era esto que tenemos acá, ¿ya? Las funciones, es decir, estas relaciones que tienen una característica especial, que denotamos con la letra FGH, ¿ya? Es una relación que parte desde, aquí puse parte desde un conjunto que es un subconjunto de los reales. Nosotros tenemos el conjunto de los números reales, todos los números que conoces siendo real, por ejemplo, los números naturales, enteros, cardinales, racionales e irracionales, y vamos a aplicar las funciones que tenemos a continuación, las deberíamos aplicar a valores reales y vamos a obtener valores reales, ¿ya? Es decir, el conjunto de llegada es nuestro codominio de la función, que es el conjunto de números reales. Pero acá yo tengo que, vamos a elegir un conjunto que es subconjunto de los reales, porque hay algunos criterios o algunas normas o reglas que no se pueden aplicar a todos los valores reales, porque resulta que se indeterminan, ¿ya? En matemática hay cosas que se indeterminan o no existen dentro de los reales. Por ejemplo, la división por cero, ¿ya? Yo no puedo dividir por cero, por lo tanto eso no va a existir. No existe, por ejemplo, el 0 elevado a 0. No existen las raíces con índice par de cantidades subradicales negativas. Entonces, como hay algunas cosas en matemática que no van a existir, entonces el dominio de estos criterios no siempre van a ser todos los números reales. Y ese es el primer trabajo que tenemos que hacer antes de ponernos a evaluar una función y graficar, ¿ya? Es determinar para qué valores reales yo puedo aplicar estas funciones, ¿ya? O estos criterios. Ahora, a mí me gusta mucho separar como contenidos por casos. Por ejemplo, caso 1, ya, si aparece esto, entonces tengo que hacer tal procedimiento. Caso 2, entonces en este video lo voy a hacer exactamente igual. Y vamos a trabajar primero con expresiones algebraicas que se pueden indeterminar para saber qué hay que hacer, ¿ya? Entonces el primer caso que te voy a presentar son funciones con fracciones, ¿ya? Es decir, son funciones que en su expresión algebraica aparecen fracciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las fracciones se indeterminan cuando el denominador es 0, ¿ya? Entonces te voy a presentar ahora una serie de funciones y vamos a calcular el dominio de cada una de ellas. Ahora, la primera función que quiero que observemos tiene una forma algebraica que es f de x es igual a 1 partido por x, ¿ya? Fíjate que acá yo escribo solamente el criterio, no escribo todo lo que está acá porque vamos a trabajar con esta parte primero, ¿ya? Entonces tengo el 1 partido por x. Nuestro tema es determinar qué valores yo le puedo aplicar este 1 partido por x. Por ejemplo, si nosotros aplicamos la función al 2, tendríamos 1 partido por 2, por lo tanto da un medio. Y tendríamos que el 2 se relaciona con un medio. Eso viene después todo un trabajo de generar pares ordenados aplicando funciones. Pero aquí lo que tenemos que hacer es
¿existirá algún valor de x al cual yo no le pueda aplicar esta función? Es decir, que cuando yo el 1 lo divido por ese valor no exista. Entonces, como son fracciones, hay que recordar que las fracciones no existen cuando el de abajo es 0. Entonces, ¿qué se hace? Se busca el valor que permite transformar el denominador en 0 para luego no considerarlo. Me explico. Yo sé que el 0 va a indeterminar esta fracción, porque si reemplazo el x por 0, me quedaría 1 partido por 0. Entonces, de todos los números reales, yo no puedo considerar el 0. Y eso significa que el dominio de la función, el dominio de esta función f, va a ser el conjunto de números reales, todos los números que existan, menos el 0. Y para poder escribir eso, entonces nosotros lo que hacemos es escribir este 0 dentro de un conjunto, entonces el conjunto de los reales menos el conjunto formado por el 0. Entonces yo le puedo aplicar la función a cualquier número que se me ocurra, excepto el 0. ¿Por qué? Porque es el 0, lo va a indeterminar, por lo tanto no pertenece a este conjunto de partida. Tú tienes que imaginar que si tuviéramos en los diagramas sagitales, todos los números reales le saldría una flecha menos al 0, porque el 0 no es parte del dominio de la función. ¿Ya? ¿Por qué? Esto es súper importante. Porque si estuviera el 0, dejaría de ser función. Porque el 0 no tendría con quién relacionarse. Y por lo tanto no todos los números estarían relacionados. Pero esas son conclusiones que uno saca. ¿Ya? Dominio de la función son todos los reales menos el 0. Veamos qué otra función podríamos considerar con fracciones, porque este es el caso que vamos a trabajar. Supongamos que yo tengo una g, una función g. G de x, obviamente que en la parte inicial, aquí tendría que decir g pertenece, o sea, g es una función que va desde A hasta los reales. Supongamos que yo tengo g de x que es igual a x partido todo eso por, también una fracción, 5x más 2. ¿Ya? 5x más 2. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar qué valor convierta el denominador en 0. ¿Para qué? Para no considerarlo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el denominador, porque lo que nos interesa aquí es el denominador. Tomamos el denominador y hacemos el siguiente trabajo. Tenemos 5x más 2 y el 5x más 2 lo vamos a igualar a 0 para saber qué valor transforma el denominador en 0. Aplicamos propiedades de las igualdades, es decir, vamos a restar a ambos lados de la igualdad, les vamos a restar menos 2, por lo tanto vamos a tener un 5x y en la parte derecha va a quedar 0 menos 2, que es menos 2. ¿Ya? Aplicamos propiedades de las igualdades, vamos a multiplicar por un quinto o dividir por 5, si ustedes quieren. A mí me gusta aquí multiplicar por un quinto, por lo tanto el x va a ser igual a menos 2 partido por 5. Fíjate que aquí apliqué propiedades de las igualdades. ¿Ya? Yo sé que si este es positivo, dicen lo dejamos al otro lado negativo. Y si está multiplicando, pasa dividiendo. Pero en el fondo lo que hacen ahí es aplicar propiedades de las igualdades. Y eso es súper importante, por ejemplo, para un tema que son los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El número que convierta el denominador en 0 es el menos 2 quintos. Por lo tanto, el dominio de la función, entonces nosotros tendríamos que colocar aquí que el dominio, y en este caso la función es la función g, el dominio de la función, son todos los reales, a cualquier número real, el que se te ocurra, menos al menos 2 quintos. Si yo puedo aplicar la función a cualquier valor real, menos al menos 2 quintos, porque si aplicara al menos 2 quintos, entonces la fracción se indetermina. Entonces no puede pertenecer a este conjunto de partida. ¿Ya? Entonces el dominio de la función g, todos los reales menos el menos 2 quintos. Veamos, supongamos que yo tengo ahora la siguiente función. Tengo una f de x. Vamos a trabajar acá. Tengo una f de x que es igual con 5 partido 2x menos 1. ¿Ya? También es en este caso de funciones con fracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que es una fracción, nos encargamos del denominador, entonces buscamos el valor que permita al denominador transformarse en 0. 2x menos 1 es igual a 0. Aplicamos propiedades de las igualdades, es decir, sumamos 1 a ambos lados.
y luego de eso aplicamos propiedades. Entonces el 2 dividimos por 2, multiplicamos por 1/2. Bueno, pasan el 2 dividiendo, pero bueno, ahí no nos vamos a discutir frente a ese tema. Entonces el x es igual a 1/2, por lo tanto el 1/2 lo que hace es transformar al denominador en 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El dominio, es decir, el conjunto de partida, el dominio de esta función f es el conjunto de números reales menos el 1/2. ¿Ya? Y ahí lo que hemos hecho es calcular este dominio, este conjunto de partida. ¿Por qué es importante el conjunto de partida? Porque recuerda que una función es un criterio, es una norma que te permite relacionar elementos del primer conjunto con el segundo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo mi norma me dice relacione todos los números con su recíproco, porque esto se lee como el recíproco, recuerda que los criterios que uno verbaliza, el doble, al cuadrado, el triple, la raíz, tenemos que transformarlos en lenguaje algebraico. Entonces aquí hablamos del recíproco. Entonces si el criterio es relacionar con el recíproco, yo al 0 no lo puedo relacionar con su recíproco. Si el criterio es relacionarlos a través de esta expresión algebraica, entonces al menos 2/5 yo no lo podría relacionar. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Si yo quiero relacionar números bajo esta expresión algebraica, entonces al 1/2 no los puedo relacionar. ¿Por qué? Porque van a indeterminar la fracción y por eso no pueden ser parte del dominio. Y es importante calcular el dominio porque luego tenemos que calcular el recorrido. Pero después de eso, lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar una función. Entonces, cuando uno determina el dominio con anterioridad, entonces sabe a qué valores yo le puedo aplicar esta función. Esa es la gracia de calcular dominios. Finalmente, luego es determinar pares ordenados, eligiendo valores que pertenezcan al conjunto de partida. ¿Ya? Veamos la siguiente función ahora. Supongamos que tengo una f de x que dice 1 partido por x menos 1 partido por x menos 3. Entonces, si tú te das cuenta, también tiene fracciones y es una diferencia de fracciones. Pero lo que tenemos que hacer acá es ver qué valores indeterminan a cada una de las fracciones para luego no considerarlas. Entonces, en la primera, por ejemplo, el valor que transforma al denominador en 0 es el 0. ¿Ya? Habría que colocar aquí el x igual 0. Y en la segunda, entonces uno iguala el denominador, x menos 3, lo iguala a 0, y por propiedades de las igualdades, s menos 3, sumamos 3 a ambos lados. ¿Ya? Por lo tanto, un x igual 0 y un x igual 3, lo que hacen es indeterminar esta función, cualquiera de los dos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es que el dominio de la función van a ser todos los números reales menos 2 de ellos, el 0 y el 3. Entonces escribe así, todos los números reales menos el 0 y el 3. Y ahí entonces estaría el dominio de esta función. Todos los números reales menos el 0 y el 3 porque indeterminan a la fracción. ¿Ya? Veamos otro. Mira, aquí te voy a presentar una fracción. Tengo una f de x es igual a x más 2. Todo eso está partido por 3. Solamente 3 como un valor fijo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar la función, si yo, por ejemplo, aplico la función al 1, me haría 1 más 2 partido por 3. Si yo aplico la función al 0, me haría 0 más 2 partido por 3. Si tú te das cuenta, el x se reemplaza en el numerador y el denominador siempre va a quedar fijo. Por lo tanto, no existe ningún valor de x que indetermine el denominador. ¿Ya? Porque el denominador nunca se va a transformar en 0 porque es un 3 fijo. Entonces, cuando una expresión algebraica nunca se indetermina, se dice entonces que el dominio de la función, el dominio de esta f, sería el conjunto de números reales. Es decir, todos los números reales. ¿Ya? Eso significa que no se indeterminen, porque a pesar de que es una fracción, entonces el denominador nunca se va a transformar en 0. Veamos ahora. Fíjate la que vamos a presentar a continuación. Tengo f de x va a ser igual a x más 2 en el numerador, y esto va a estar partido por x cuadrado
menos 4. ¿Ya? Tenemos entonces una fracción, vemos cuando el denominador se va a transformar en 0, por lo tanto vamos a igualar el x cuadrado menos 4, lo vamos a igualar a 0. Y por lo tanto tenemos que despejar el valor de x. ¿Qué tenemos aquí? Una ecuación cuadrática. ¿Qué tipo de ecuación cuadrática? Incompleta, pura. ¿Ya? Hay algunos videos publicados también de ecuaciones cuadráticas. De todas maneras, en algún momento quiero mejorarlos, pero para que puedan observarlos si es que no recuerdan esto. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática incompleta pura? Despejando. Es lo más simple, más que aplicar la fórmula general. Entonces, x cuadrado va a ser igual a 4. Y para despejar la base de una potencia, lo que vamos a hacer es aplicar la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, en la parte izquierda va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz de 4. Y aquí vienen algunas cosas súper importantes y de verdad que son errores muy frecuentes. Porque resulta que aparece la raíz de 4. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale la raíz de 4? Y siempre lo hago con mis estudiantes. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. Siempre 2, un valor positivo. ¿Ya? No vale más menos 2. La raíz de 4 vale 2. ¿Ya? Es solamente un valor y lo voy a anotar aquí. ¿Ya? Que no se les olvide, cuando uno calcula raíces cuadradas, por ejemplo la raíz de 4, el resultado es 2. Se considera, bueno, las raíces cuadradas son valores positivos. ¿Ya? Raíz de 4 es 2. Raíz de 9 es 3. Raíz de 16, 4. Raíz de 2, bueno, 1,4 aproximado, pero es un valor positivo. Pero aquí aparece un detalle que es esta definición. ¿Ya? Y aquí nos olvidamos un poquito de la raíz cuadrada de x al cuadrado. Yo no puedo llegar y cancelar la raíz con el 2. ¿Ya? No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si el x fuera un valor positivo, no habría problema. Pero si el x es un valor negativo, yo no puedo llegar y cancelar. Entonces vamos a anotar aquí y vamos a recordar, que espero que lo sepan, que la raíz cuadrada de x cuadrado, por definición, se considera como el valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el valor absoluto? La distancia desde el número hasta el 0. Por lo tanto, cuando yo aplico la raíz, y esto a lo mejor podría ser complicado recordarlo o integrarlo, pero en ecuaciones cuadráticas en el video también lo explico. Cuando yo aplico la raíz a ambos lados, raíz cuadrada de x cuadrado, raíz de 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? La raíz de 4 ya dijimos que es solamente un valor, 2, positivo. ¿Y cómo defino la raíz cuadrada de x cuadrado? Como el valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Y qué ocurre acá? Nuestra pregunta es, ¿qué números tienen un valor absoluto igual a 2? Es decir, ¿qué números están a una distancia de 2 unidades del 0? Entonces, si uno mira la recta real, existen dos números. El más 2 y el menos 2. ¿Ya? Porque el más 2 y el menos 2 está en una instancia de 2 unidades del 0. Entonces aquí, y aquí uno está viendo ecuaciones cuadráticas, resulta que tú puedes pasar desde aquí hasta acá. Si tú dices x cuadrado es igual a 4, por lo tanto el x vale más menos 2. ¿Ya? Pero nunca olvidar que el más menos no nace por la raíz de 4. El más menos nace por el valor absoluto que está. Y aquí hay dos pasos que yo siempre le digo a mis alumnas. Estos pasos nunca los escribimos cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas. Pasamos desde aquí hasta acá en forma directa. Pero nunca olvidar que este más menos nace del valor absoluto. No porque esté aplicando la raíz al 4. ¿Ya? Pero si volvemos a nuestro tema inicial, que es el dominio de una función, como el 2 positivo y el 2 negativos convierten al denominador en 0, entonces vamos a decir que el dominio de la función f son todos los reales menos dos valores reales. El 2 negativo y el 2 positivo. Es decir, el menos 2 y el 2. Y ese sería entonces el dominio de nuestra función. ¿Ya? Te voy a presentar aquí otra función, una función f, siguiendo la lógica de las funciones con fracciones. F de x dice que es igual a x cuadrado más x, y todo eso está partido por x cuadrado menos x. ¿Ya?
Entonces, para calcular dominio, observamos que es una fracción, miramos el denominador y hacemos el trabajo al lado. X cuadrado menos X tiene que ser igual a 0. ¿Qué es esto? Una ecuación cuadrática, pero es incompleta binomial. ¿Cómo la resuelvo? Podría ser por fórmula, pero creo que el camino más rápido es la factorización. Entonces factorizamos por x, x factor de x menos 1, todo esto es igual a 0. ¿Y cuando un producto es igual a 0? Cuando el primer factor es 0 o el segundo factor, que es x menos 1, también es igual a 0. Entonces del primero nace la primera solución de la ecuación cuadrática y del segundo, como x menos 1 es igual a 0, entonces aplicamos propiedades y el x va a ser igual a 1. Por lo tanto el 0 y el 1, si yo lo reemplazo aquí, transforman el denominador en 0. ¿Y qué va a ocurrir? El dominio de la función, el dominio de f, serán todos los números reales menos el 0 y el 1. Y ahí está. ¿Ya? Ya, y te voy a presentar la última de este caso de funciones con fracciones. Fíjate que tenemos la siguiente función, x cuadrado más x partido por x cuadrado menos 4x más 3, y buscamos entonces los valores que transformen el denominador en 0. ¿Qué hacemos? Tomamos el denominador, que en este caso sería este x cuadrado menos 4x más 3, y el denominador lo vamos a igualar a 0, ¿ya? Para encontrar estos dos valores. ¿Qué tenemos ahí? Una ecuación cuadrática completa. Podríamos resolverla con fórmula general o intentamos factorizarla. Siempre intentar factorizar cuando se enfrentan a este tipo de ecuaciones. Entonces, ¿cómo intento factorizar? Dos paréntesis, porque a lo mejor es fácilmente factorizable y si no tendríamos que aplicar formulita. Y buscamos, pregunta, dos números que multiplicados me den 3, primero que todo vamos a repartir, ¿cierto? XX. Dos números que multiplicados me den 3 y que la suma sea 4. Dos que multiplicados me den 3 y que la suma es 4. Ah, el 3 y el 1. Entonces coloco el 3 y coloco el 1. Pero la suma, o la suma como resultado de la adición, tiene que ser negativo. Entonces ambos elementos tienen que ser negativos. ¿Qué va a ocurrir? Para que este producto sea 0, entonces el primer factor, x menos 3, es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? De la primera va a salir la primera solución de la cuadrática, que es 3, y de la segunda va a salir el 1. ¿Ya? Y por lo tanto el 1 y el 3 transforman al denominador en 0. ¿Y qué va a ocurrir entonces? El dominio de la función dom de f va a ser el conjunto de números reales, todos los reales, menos dos números reales, el 1 y el 3. Entonces cuando tengamos que aplicar la función, se lo vamos a aplicar a cualquier valor, excepto a estos dos, porque estos dos indeterminan la fracción. Hemos determinado el dominio de funciones donde en su forma algebraica tenemos fracciones con variables en el denominador. ¿Pero será lo único que se indetermina en matemática? En el próximo video te voy a presentar funciones donde en su forma algebraica tendremos raíces de índice par. Y te enseñaré a calcular el dominio de estas funciones utilizando la resolución de inecuaciones. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción. Comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy bien.